Bueno, vamos a ver ahora cómo calcular el módulo de un vector del que sabemos las componentes. Simplemente utilizando la definición de lo que es el módulo, que es lo largo que es un vector. En algunos casos es trivial calcular el módulo. Supongamos que tenemos un vector, digamos, v, para ser original, un vector que es el 0, 2, perdón, que es el 2, 0. Ahora veréis por qué esta corrección. Bueno, pues este vector evidentemente es un vector que está representado, sería tal que así, sería un vector que se mueve 2 unidades en la horizontal y ninguna en la vertical. Bueno, pues entonces este vector tiene longitud 2. No hay ningún problema en adivinar eso, en averiguar eso. Si tuviésemos un vector como este otro, un vector que fuese como, vamos a poner vector w, que fuese el vector 0, 7, bueno, pues ese vector representado sería este vector que tenemos aquí. Para ponerlo más fácil sería este vector que tenemos aquí. Tendría 7 unidades en la vertical y entre el origen y el extremo no hay ningún desplazamiento en la horizontal. Luego es el vector 0,7 y evidentemente tiene de longitud 7. La pregunta está: ¿qué puedes hacer cuando tienes un vector, para averiguar el módulo, lo largo que es ese vector, cuando tienes un vector que no tiene de componente una de las dos componentes 0? Es decir, ¿qué pasa si tienes un vector como este, el 2,7? Bueno, pues en ese caso lo que tendríamos sería un vector que sería este de aquí, que estaría formado por estos otros dos vectores, es decir, estos dos vectores lo compondrían, serían sus componentes, sería entonces este de aquí el vector 2,7. Y vemos al dibujar los tres juntos de esta forma tan conveniente que tendríamos un triángulo equilátero en el que la longitud del vector representado en azul sería precisamente la longitud de la hipotenusa de ese triángulo. Bueno, pues entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras si quiero averiguar la longitud de ese vector en azul. Y ese sería el módulo del vector. ¿Cómo representamos el módulo de un vector? Bueno, lo representamos con el mismo símbolo del vector y luego lo colocamos entre dos barras. En vuestro libro utilizarán normalmente solo una barra. Si utilizáis una barra está perfectamente bien. Yo voy a utilizar todo el tiempo 2 para evitar confusiones con el valor absoluto. En los libros no utilizan la flecha para distinguir un vector de un número, sino que lo utilizan negrita y a veces es un poco confuso. Entonces yo voy a utilizar esto todo el tiempo. Entonces el módulo de un vector, que se escribiría así, sería el módulo del vector u. Si tuviese que escribir el módulo del vector v, lo haría de esta otra forma, o el módulo del vector w lo haría de esta otra. Entonces el módulo del vector u sería sencillamente el cálculo que nos daría Pitágoras, que sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y estos catetos que tenemos aquí son las longitudes de las dos componentes. Y como hemos dicho, averiguar la longitud de este vector o de este otro es trivial. Sería 2 y 7. Bueno, por lo tanto, esto sería 4 más 49, que sería 53, y por lo tanto el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de 53. No es exacto, lo puedo dejar así, o si necesito luego operar con él y quiero... Bueno, si es el resultado final, incluso mejor. Si quiero dar una aproximación, pues utilizaré la calculadora y ya está. Será 7,1 y poco. Dar siempre 3 cifras significativas. Bueno, pues así se calcularía el módulo de un vector del que sabemos las componentes. Es muy fácil, al fin de cuentas es utilizar Pitágoras. Y vamos a utilizar esto con muchísima frecuencia.